Bien, chicos, buenos días. Perdón, un poquito estoy con la garganta. Bien, vamos a iniciar este módulo, ¿no? De quinto año, prácticamente el tercer bimestre, ¿no? Aquí vamos a ver la temática de movimiento circular uniformemente variado. No sé, chicos, si ya he llevado con ustedes, ¿no? Si hemos tenido la oportunidad de vernos con anterioridad, y si no, me presento. Mi nombre es Olenka Celada, no soy la profesora del curso de Ciencia, Ambiente y Salud. Espero, chicos, que hayan tenido una bonita semana y obviamente tratemos el día de hoy de retroalimentar, de aprender un poquito y que se nos quede, pues, ¿no? Ya para poder desarrollar los ejercicios en adelante. Vamos a hacer básicamente una clase para iniciar el módulo, una clase un poco introductoria hasta llegar al movimiento circular uniformemente variado como tal. ¿Por qué? Porque siempre hay algún vacío, alguna laguna que se nos ha quedado probablemente del módulo anterior, ¿no? O de los módulos anteriores que hayamos tenido. Es importante siempre retroalimentar un poquito, puesto que no todos siempre tenemos el conocimiento ahí al día, por temas de trabajo, por temas de problemas personales que podamos tener, no siempre se nos queda pues el conocimiento. Hasta cierto punto decimos, no, esto mi cerebro lo reprime y prefiero ahorita solucionar mis problemas, ¿no? Pero no se preocupen, chicos, que aquí estamos para llevarlo todo con calma, como tiene que ser y por sobre todas las cosas, pues, aprender, ¿no? No tengan miedo a consultar, ¿no? A preguntar y si consideran corregirme en algo, también lo pueden hacer, ¿no? Estamos justamente en una nivel educativo en el cual el docente también puede aprender del alumno, ¿no? Entonces, no puedo yo considerarme que lo sepa todo, ¿no? Y obviamente si ustedes me consultan algo que yo no sé, es preciso que yo pueda investigar un poquito a fondo para poder darles la respuesta acertada a la consulta que me están realizando, ¿no? Bien, chicos, y sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar, ¿no? Obviamente aquí iniciamos ya desde las variables prácticamente que se ven específicamente en el movimiento circular uniformemente variado. Para esto ya sabemos qué es la física, qué es lo que evalúa, qué es lo que estudia, cuáles son las unidades con las que vamos trabajando. Entonces voy a hacer una lluvia de preguntas y voy a querer obviamente una lluvia de ideas, ¿no? De parte de ustedes que a ver, para saber más o menos en qué nivel nos encontramos, si es que sí nos acordamos por ahí algo o definitivamente no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, eso quisiera saber y para eso es preciso que ustedes me respondan, ¿no? Tenemos habilitado el chat para que me puedan comentar por ahí, ¿no? O si no, pueden habilitar su micrófono también. No les he desactivado a nadie, o sea, no tengo el control yo de sus micrófonos, entonces ustedes lo pueden hacer, ¿no? Pueden habilitar su micrófono, me levantan la mano, me dicen, yo quiero opinar al respecto y listo, ¿no? Entonces, para eso empezamos, chicos. Bien, a ver, ¿quién de ustedes recuerda qué es la física o qué es lo que estudia la física? A ver, tenemos 6, 9, como 10 jovencitos, ¿no? Dentro de clase, entre varones y mujeres. Entonces, ¿quién de ustedes recuerda, a ver, qué es la física, qué es lo que estudia? No sé, algún concepto que ustedes puedan mencionar o de repente algún tema dentro de la física de lo que hayan visto hasta ahorita que les haga recordar, ¿no? Que recuerden. Cualquier tema en específico, ¿no? Y empezamos discutiéndolo. A ver, chicos, ¿quién de ustedes opina algo? ¿No? Y si no, bueno, Mi llamamos a... propiedad de la materia. Bien, a ver, Propiedad tenemos... de la materia, mis O si propiedades de la materia y
Ya, muy bien. Tenemos a Ociel que nos dice las propiedades de la Sí, materia. Muy bien, gracias, Ociel, por tu participación. Y sí, básicamente es parte de ello, ¿no? Partimos de lo que nos indica su compañero, propiedades de la materia. Entonces, materia llamamos a qué? A todo lo que nosotros podemos observar, tocar, percibir, ¿no? Básicamente. Entonces, yo seré materia, claro, yo soy materia. A ver, tenemos a Mariuri Infantes, nos está levantando la mano. A ver, te damos pase, Mariuri. Mariuri Lisset, a ver. Nos estaba levantando la mano, Mariuri. A ver, o alguien más que quiera participar antes de que prosiga, ¿no? Para unir todos los conceptos que tengan y continuar. A ver, Marjorie, Mis ¿querías buenos días. participar? Sí, Buenos la días. ciencia estudia las propiedades de la materia y de la energía. Muy bien, gracias, Marjorie, por tu aporte. A ver, alguien más, chicos, que quiera dar, de repente, complementar el concepto que nos brindan sus compañeros o algo adicional, algo más. Bien, chicos, entonces nos quedamos con los que nos han comentado sus... Manuela Ofelia, a ver, nos está levantando la mano. ¿Qué nos puedes comentar? Mis buenos días. Buenos días. La física es las propiedades de la materia y la energía que establece las leyes. Muy bien, vamos por ahí. Gracias, Manuela, por tu aporte, ¿no? Entonces tenemos tres opiniones, ¿no? Que nos indican justamente que la física es una ciencia que va a estudiar a quién, a las propiedades de la materia, ¿no? De manera específica y también de la energía. Obviamente, entre ellas se van a establecer ciertas leyes, ¿no? Las cuales nos va a permitir estudiar más a fondo cada una de esas propiedades, ¿no? Entonces, si yo hablo de física, estoy hablando básicamente de qué, ¿qué se me viene a la mente? Se me viene a la mente movimiento, ¿qué se me viene a la mente fuerza? ¿Qué se me viene a la mente tiempo? ¿Qué se me viene a la mente velocidad? ¿No? Son ciertas propiedades de la materia. ¿Yo soy materia? Claro que soy materia. La materia es todo aquello que ocupa un espacio en específico, ¿no? Yo estoy ocupando un espacio acá. Definitivamente, si viene otra persona, y quiere ocupar mi espacio, de repente se sentará en mí encima o se pondrá debajo mío, pero jamás va a ocupar mi mismo espacio porque lo estoy ocupando yo, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier tipo de materia que nosotros podamos estar observando. Por ejemplo, ustedes pueden tener ahorita su celular, su computadora, el artefacto que ustedes, Maribel, perdón, ¿quieres participar? Bueno, parece que no. Bien, entonces continuamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como les decía, pueden tener su celular, pueden tener su laptop, su PC, en fin, el artefacto en el que ustedes estén llevando su clase está ocupando un espacio predeterminado. Aquel que si yo quiero colocar algo encima o algo al costado, será encima, será debajo, pero no el espacio que está ocupando específicamente mi celular o mi laptop o el equipo que yo esté utilizando, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades de la materia. Tiene un espacio específico. Obviamente, ¿qué más tiene? Una masa específica, ¿no? Va a tener un peso también específico, unas dimensiones, ¿no? Ya sea medidas de altura, de ancho, en fin, de largo, ¿no? Todas esas características y propiedades que va a tener la materia, la física las viene estudiando. Entonces, hablamos básicamente de que también de algo que pueda generar movimiento, ¿no? Y si no puede generar su propio movimiento, hablamos de una fuerza que le va a ayudar a que genere cierto movimiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estoy asociando diversidad de términos que ustedes poquito a poquito a lo largo de cómo he venido mencionándolos, ustedes ya van a poder asociar, ¿no?
ciertos conocimientos previos. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, del primer módulo, hablamos que ya se asocia a la física, hablamos de qué? Hablamos de básicamente las dimensiones, ¿no? Las dimensiones que se vienen que nosotros podemos encontrar. Entonces tenemos las unidades de qué? Las unidades de medida. Dentro de estas unidades de medida se establece que lo que especifica el sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes fundamentales también vamos a ver, ¿no? Las magnitudes derivadas también, ¿no? Eso es lo que ya ustedes han venido viendo un poquito a mayor profundidad, ¿no? Porque hablamos como unidades fundamentales, ¿quién? Son tres, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales por las cuales prácticamente se deviene la física o salen de ahí todas las otras magnitudes? A ver si alguien se acuerda de estas tres magnitudes fundamentales. No sé quién de ustedes, a ver, se acuerda, si buscan ahí dentro de su memoria, ¿no? A ver, Manuela, coméntanos, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? La masa, el tiempo y la longitud. Muy bien, gracias Manuel, excelente. Esas son las tres magnitudes fundamentales que nosotros hemos visto prácticamente en los primeros módulos relacionados a la física, ¿no? Y de aquí van a salir un montón de magnitudes derivadas, ¿no? Y de estas magnitudes derivadas son las que vamos a estudiar. De aquí vienen a salir ¿qué? La velocidad, viene a salir ¿qué? La aceleración, de aquí viene a salir ¿qué? La rapidez, el peso, ¿no? El peso que ya está fusionado masa con gravedad. Y venimos a poder identificar también los newtons, los joules, en fin, etcétera. Quizá no lleguemos a los joules. ¿Por qué? Porque los joules ya es energía específicamente, ¿no? Y es un módulo un poquito más complejo, pero eso ya se ve a mayor profundidad en el siguiente nivel académico, ¿no? Entonces, siempre en secundaria se establece llegar por lo menos hasta lo que tiene que ver netamente con movimientos, ¿no? Ya después podemos tener conocimientos de manera general, sí, también, pero eso ya siempre, siempre, particularmente en nuestro país, lo deja ya para el siguiente nivel, ¿no? Que vendría a ser el nivel universitario o el preuniversitario, que todavía no está considerado como nivel, pero se trabaja básicamente en él. De que ustedes quieran saberlo y soliciten ese tipo de información, lo podemos dar, ¿no? No hay problema. Pero por ahora, siempre yo recomiendo centrarnos en lo que se nos establece dentro de nuestro módulo, porque a veces mientras más queremos saber, menos logramos aprender, ¿no? Entonces, nos centramos siempre en lo más básico para poder después entender cosas más complejas, ¿no? Entonces, bien, chicos, muchas gracias. Veo que sí definitivamente tienen el conocimiento previo, si se acuerdan, ¿no? Ciertas partes. Y para eso me salto rápidamente, entonces, al movimiento de manera general, ¿no? Al movimiento de manera general y dentro de esto, ¿a quién? Al movimiento rectilíneo, ¿no? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, estamos hablando de un móvil, ¿no? Que tiende a tener, obviamente, un movimiento que lineal, ¿no? En un mismo suelo, él viene a desplazarse. Y aquí entran a trabajar variables. Variables como qué? Como distancia. Distancia es lo que recorre este móvil, ¿cierto? Hablamos de qué? De velocidad. Velocidad tiene tiene aquí básicamente tiempo y la distancia que está recorriendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de que este móvil va, por ejemplo, a 10 metros por segundo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que que él está avanzando 10 metros en un segundo, ¿no? Esa es la velocidad a la cual va este móvil. Si se dan cuenta, ya estoy fusionando tiempo, distancia y estoy involucrando una variable que complementa ambas, que es velocidad, ¿no? Y en esto básicamente es lo que se centra el movimiento rectilíneo. Entonces, si hablamos de movimiento rectilíneo, solo y únicamente hablamos de ello. Posterior a ello pasamos a qué? Al movimiento, a la caída libre. La caída libre, ¿de qué se trata o de qué data? De una caída, obviamente de un movimiento, pero que se da de manera vertical, ¿no?
El movimiento rectilíneo se daba de una manera horizontal en la mayoría de los casos, ¿no? Y la caída libre ya se da de manera vertical en el eje de las Y, ¿no? Y también entra a tallar, ¿qué? Prácticamente entra a tallar altura, entra a tallar ya gravedad, ¿no? Y también una velocidad inicial con la cual está cayendo y una velocidad final, pero y una distancia obviamente recorrida, ¿no? Que vendría a ser, ¿qué? La altura. Bien, si se dan cuenta, aquí ya van aumentando más variables, ¿no? Después pasamos a ¿qué? A movimiento parabólico, ¿no? Wow, aquí ya se nos complica un poquito más la cosa. Tú dirás, y ahora, pero acá es una parábola. ¿Qué es una parábola? Para eso ustedes son chicos muy inteligentes que han venido viendo ya matemática, ¿no? La física es una ciencia que engloba matemática bastante, ¿no? ¿Y en qué? En más que todo álgebra, trigonometría, geometría, ¿no? Y eso es algo que ustedes lo han debido haber visto por ahí. Una parábola básicamente es un arco que se forma, ¿no? De un punto hacia otro, un arco. Eso vendría a ser básicamente una parábola, ¿no? Una elipse vendría a ser el conjunto de dos parábolas, una superior y una inferior, ¿no? Pero en este caso no nos complicamos más, solo y únicamente nos quedamos con ¿qué? Con la parábola. Es un arco que se forma de un punto hacia otro punto, esa es una parábola, ¿no? Entonces, en esta parábola ya entran un poquito otras variables, ¿no? Aquí ya vamos a hablar del movimiento rectilíneo como tal, ¿no? De todas las fórmulas con las cuales hemos trabajado, donde entra ¿qué? Donde entra velocidad inicial, velocidad final, distancia, gravedad, ¿no? Donde entra también ¿qué? También puede entrar aceleración hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque del movimiento rectilíneo uniforme también se despliega un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde entró ¿qué? La aceleración, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, voy a una velocidad constante, no hay problema, estoy yendo a una aceleración constante y mi movimiento sigue siendo el mismo. Ah, pero ¿qué pasa si yo acelero? Le estoy dando un empuje adicional, ¿no? Y al darle un empuje adicional, obviamente mi velocidad va a cambiar, mi tiempo en el cual voy a llegar de repente al lugar que yo consideraba va a ser menor, mi distancia va a ser la misma, o sea, ya hay una fusión de distintas variables dentro de ello, ¿no? Y el movimiento parabólico suele fusionar parte de estas variables y de estas fórmulas ya establecidas para poder trabajar, ¿no? Ahora, aquí que entra a tallar un ángulo, ¿no? Entonces, esto ya te va haciendo una previa al movimiento circular, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma un ángulo entre el eje de las X, donde está mi móvil, ¿no? Y cuando va a formar la parábola, si se dan cuenta, ¿no? Va a formar aquí un ángulo, ¿no? Entonces, ese ángulo ya entra también a tallar, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a hacer pensar en asociar mi velocidad en el eje de las X, en el eje de las Y, en una diagonal, formar qué ángulo está desarrollando y asociar a qué, a los famosos triángulos notables, ¿no? Entonces, muchos de ustedes recuerden, básicamente esto es geometría, ¿sí? Donde se habla de el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, donde hablamos de los triángulos notables, y ustedes dirán, pero eso es matemática, geometría, ¿qué hace acá? Se involucra. Es por eso que este módulo lo dejan siempre al final, ¿no? Este módulo se deja al final, ¿para qué? Para que tú con todo tu conocimiento de matemática que has llevado, de física, la previa, puedas desarrollar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, si ustedes hoy ya se encuentran en este módulo, definitivamente son unos grandes campeones porque ya han pasado todo lo previo, ¿no? Entonces, hasta aquí prácticamente yo puedo deducir y entender que me están entendiendo porque esto ya lo han pasado. Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí ya entran los famosos triángulos notables, ¿no? Donde se tenía que
tenemos pues obviamente en su interior un ángulo de 90 grados, uno será de 45,45, el otro será de 37,63, el otro será de 54,16, si no me equivoco, y así infinidad de triángulos notables que tenemos, y obviamente cada uno de ellos con unos catetos específicos, ¿no? Para poder hallar, ¿qué? Velocidades, ¿no? Esto nos va a ayudar a hallar velocidades, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder trabajar con estos triángulos notables. Y este movimiento parabólico ya nos lleva a ¿qué? A trabajar obviamente con círculos, ¿no? Porque ya una parábola es como parte de un círculo, ¿no? Y ya el movimiento circular está lleno de ángulos por todos lados, ¿no? Porque todo lo que veíamos hasta movimiento parabólico, utilizábamos siempre movimiento rectilíneo, ¿no? Las fórmulas de movimiento rectilíneo, donde las variables eran las mismas, no cambiaba casi nada, ¿no? ¿Aumentaban las variables? Sí, pero ya en el movimiento circular cambian de nombre. Hasta cierto punto, la esencia de cada variable es lo mismo, pero ya cambian de nombre, ¿no? Es decir, ya no será velocidad solamente, sino será velocidad angular, ¿no? Ya no será aceleración solamente, sino será aceleración angular. Entonces, esas cositas ya van cambiando. Y para poder cambiar del todo, te asocia a qué? A determinar en qué, en radianes, ¿no? Ya no te dice metros por segundo, kilómetros por minuto, ya no, te dice radianes por segundo. Y aquí entra también a trabajar el famoso pi, ¿no? Entonces, ya ustedes más o menos han asociado o están asociando lo que les voy comentando a lo que han visto de movimiento circular uniforme. Si se habrán podido dar cuenta, hay una tablita donde están las fórmulas, donde te hacen la similitud entre movimiento rectilíneo, ¿no? Y movimiento circular. Son lo mismo prácticamente, son lo mismo. Lo que cambia es el nombre de la variable y obviamente cómo vas a hallar esas variables, ¿no? Entonces, eso es, chicos, lo que nos lleva a hoy hablar de un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Y obviamente, acá entramos ya con las demás variables que son las que justamente definen básicamente que sea variado, ¿no? Y aquí empezamos a trabajar con la aceleración angular. Quisiera saber quién de ustedes, de repente, hasta este punto de lo que voy hablando, no sé, está todavía como que tiene en mente y dice, siento que todavía no debería tocar aceleración angular porque no me acuerdo muy bien, ¿no? No me acuerdo muy bien de lo que me estaba hablando, de lo que estaba hablando hace unos instantes, ¿no? Quisiera que me levanten la mano si hay alguno de los chicos que todavía considera que mejor seguimos retroalimentando un poquito más o iniciamos ya de una vez con aceleración angular, ¿no? Solamente me levantan la mano, ya yo lo voy a entender, ¿no? Para mí va a estar sobreentendido. Bien, chicas, gracias. Entonces, antes de iniciar con la aceleración angular, ¿no? Y de complicarnos un poquito más antes de eso. Entonces, lo que vamos a hacer, muy bien, gracias también Maribel. Lo que voy a hacer ahorita es compartir una pizarra, ¿no? Donde vamos a hablar básicamente, donde les voy a hacer ciertos dibujos, ¿no? Voy a dibujar, no soy una gran dibujante, ¿no? Pero hasta cierto punto con estos dibujos vamos a poder recordar o entender, porque mi diapositiva no está preparada para esto, ¿no? Para poder hacer una retroalimentación, pero lo vamos a hacer en la pizarra. Bien, chicos, ya creo que todos estamos viendo la pizarra, sí. Tenemos la pizarra y cuando hablamos de movimiento
les voy a hacer un repaso con imágenes, ¿no? En todo lo que hablamos, cuando hablamos de movimiento rectilíneo, ¿no? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente, cuando hablamos de rectilíneo uniformemente variado, cuando hablamos de parabólico y obviamente cuando ya hablamos de circular, para llegar al circular uniformemente variado, ¿no? Entonces vamos a ver acá en primer lugar movimiento rectilíneo, nada más. Bien, en el movimiento rectilíneo vamos a poder identificar, ¿no? En primer lugar, la línea recta o el eje de las, o el famoso eje de las X, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí. Como les dije, no soy una maestra del dibujo. Bien, ya salió algo recto. Y vamos a tener un móvil, ¿no? En este caso vamos a tener un carro rojo, por ejemplo, ¿no? Asociemos básicamente lo que nosotros desarrollamos día con día. Nosotros todos los días nos desplazamos de nuestra casa, ¿no? Todos los días nos desplazamos de nuestra casa para X cosas. Es decir, podemos ir a la farmacia, podemos ir al mercado, podemos ir al colegio, podemos ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, para esto, nosotros desarrollamos movimiento, ¿no? Y no necesariamente solo nosotros, sino lo que solemos hacer básicamente, que es subir a una combi, a un taxi, a un micro, como quieran llamarlo, o al vehículo que ustedes vayan a subir, independientemente de lo que quieran tomar, ¿no? E incluso pueden ir caminando, que también se considera el cuerpo humano como un móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto tú vas caminando tranquilamente, ¿no? No, si tú te das cuenta, no sueles medirte tu velocidad, pero si lo hicieras, ¿a qué velocidad irías? ¿No? Ahora tú dirás, pero Miss, ¿cómo puedo sacar yo mi velocidad? Es fácil. Tú tienes que calcular velocidad a qué es igual, ¿no? Acá entra una fórmula que es básica, ¿no? Entonces vamos a ver, esa es la fórmula específica que se trabaja en movimiento rectilíneo o movimiento lineal, ojo, cualquiera de los dos, que es velocidad es igual a qué, a distancia, ¿sobre quién? Sobre el tiempo, ¿no? Entonces acá me olvidé de ponerle la V de velocidad. La distancia. Y obviamente aquí estará también el tiempo, ¿no? En el cual lo desarrolla. Hasta que va a llegar a este punto. Bien, entonces aquí entra a taller básicamente esto, ¿no, chicos? La famosa fórmula que nosotros vemos en movimiento rectilíneo, vamos a ponerle acá, o lineal, ¿no? Para que puede ser la fórmula, la forma como ustedes lo conozcan en realidad, ¿no? Bien, entonces acá tenemos la famosa fórmula que va a desglosar, con la cual se trabaja únicamente movimiento rectilíneo o lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla de que un móvil
desarrolla obviamente un movimiento a una velocidad específica, una trayectoria específica también, que es llamada distancia, en un tiempo determinado, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero profesora, ¿yo cómo puedo calcular mi distancia? Bueno, entonces tú dices, ahorita son, por ejemplo, miro mi reloj, son las 10:34 de la mañana. Entonces, de acá yo tengo que llegar al mercado, voy a apuntar mi hora, 10:34 de la mañana, y de pronto llego al mercado a las 11 de la mañana, por ejemplo. Asumamos que son 10:30, ¿no? Llego al mercado a las 11 de la mañana. Ahora, ¿cuánto de recorrido hay entre mi casa, de lo que estoy saliendo, al mercado, ¿no? Eso de ahí, usualmente los relojes modernos, por ejemplo, ¿no? Te suelen decir cuánto has caminado, te dice 1 kilómetro, 90 metros, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Eso tu reloj moderno te lo puede indicar. Pero si tú todavía no tienes tu reloj moderno y aún así tienes la curiosidad de saber, fácil, puedes meterte a Google Maps, ¿no? Y puedes verificar de tu casa, ubicar tu casa en el Google Maps y ubicar obviamente el mercado, ¿no? Al cual tú vas, haces un trazo o ves prácticamente la distancia desde ahí hasta allá y ahí te indicará, ¿no? De repente 1 kilómetro te puede decir. Entonces tú verás que tienes de distancia igual 1 kilómetro. Vamos a poner acá, por ejemplo. Distancia, ¿cuánto va a ser? En distancia vamos a tener, por ejemplo, perdón, mi pizarra. En distancia, por ejemplo, vamos a tener que tú has recorrido 1 kilómetro, ¿no? Y el tiempo que te ha tomado prácticamente llegar de tu casa al mercado va a ser ¿de cuánto? De 30 minutos, porque imaginemos, como les dije, que salieron prácticamente de su casa a las 10:30 y están llegando a las 11 de la mañana prácticamente. Entonces ya tienes distancia y tienes tiempo, ¿no? Entonces, y la velocidad que nos indica en su fórmula, nos está indicando qué velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Entonces, para esto, ustedes, si recordamos prácticamente todo lo que hablamos o todo lo que se había hablado en los módulos anteriores, cuando hacemos un desglose y una conversión prácticamente de unidades, teníamos que trabajar en metros por segundo. Y para trabajar en metros por segundo hay que convertir. Y al convertir tenemos que desglosar que 1 kilómetro básicamente nos equivale a ¿cuánto? Nos equivale a 1000 metros. Esa es una conversión un poquito sencilla porque ya está establecida, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos 1000 metros prácticamente, ¿no? Y tenemos que los 30 minutos, ¿a cuántos segundos nos equivaldría? Básicamente, tenemos entendido que un minuto, básicamente, tenemos a Maribel. Maribel, ¿has levantado la mano? ¿Quieres hacer alguna consulta, alguna aclaración? No, nada, Miss. Disculpa. No te preocupes, entonces continuamos. Bien, entonces tenemos entendido que un minuto equivale a 30 segundos. Y si yo tengo, a 60 segundos. Y si yo tengo 30 minutos, ¿a cuánto me equivaldría? Entonces, para eso multiplicamos, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar 30, ¿por qué? Por 60, ¿no? Y esto básicamente, el resultado, ¿cuánto nos va a dar? 1800. ¿1800 qué? Segundos, ¿no? Hasta ahí yo ya tengo desglosada mis dos variables. Tengo 1000 metros y tengo 1800 segundos, ¿no? Y mi velocidad, entonces, ¿cuánto será? Fácil, voy a reemplazar aquí y voy a encontrar cuál va a ser mi velocidad en la cual yo he llegado de mi casa al mercado. Es un ejemplo bastante sencillo de su vida cotidiana, que ustedes lo pueden relacionar a cualquier parte de su vida. Por ejemplo, ¿cuál es mi velocidad en la cual yo me desplacé desde mi casa hacia mi colegio, hacia el instituto, hacia la universidad, hacia
donde sea que ustedes quieran ir, ¿no? Y de esta manera ustedes ya pueden comparar prácticamente su movimiento rectilíneo o lineal. ¿Por qué? Porque están haciéndolo de manera recta, de manera lineal, no están generando ningún ángulo específico, ¿no? Porque de aquí hacia mi colegio, de repente, todo es en línea recta. Y eso es lo que lo hace movimiento rectilíneo. Pero ya cambia cuando nosotros vamos a agregar otras variables, ¿no? Entonces ahorita terminemos con la determinación prácticamente de solo su velocidad, como ejemplo claro que se ha venido dando de lo que ustedes toman de caminar desde su casa al mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos los 1000 metros, vamos a reemplazar, y tenemos en tiempo los 1800 segundos, ¿no? Lo que vamos a hacer acá básicamente es eliminar los ceros, eso es cuestión matemática, ¿no? Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Sacarle mitad al 10, ¿cuánto es? 5. Sacarle mitad al 18, ¿cuánto es? 9. Entonces, ¿ya puedo seguir haciendo más? No, no puedo seguir haciendo más. Entonces, ¿en cuánto queda mi velocidad? Va a ser básicamente 5 novenos metros por segundo. Ahora, lo que puedes hacer es de repente dividir 5 entre 9, ¿no? Y te va a salir 0, algo metros por segundo. Esa es tu velocidad a la cual tú has ido caminando o desplazándote desde tu casa al mercado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ya pasar a movimiento rectilíneo uniformemente variado? Para pasar básicamente a movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que vamos a hacer básicamente es agregarle aceleración a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro movimiento. Entonces ahorita vamos a agregarle aceleración y para eso vamos a trabajar ya con otras fórmulas. Vamos a borrar esto de acá porque no me va a alcanzar si lo hago más abajo. Entonces, bien chicos, esa es la manera como prácticamente se desarrolla el movimiento rectilíneo, ¿no? Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como les decía, ya entra a trabajar o entra a tallar prácticamente la aceleración con la cual yo voy a trabajar. Pero también ya viene a entrar otra variable que puede ser la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se nos indica otro tipo de movimientos. Aquí podemos trabajar ya de manera vertical también, ¿no? Y al trabajar de manera vertical estamos hablando de ¿qué? De caída libre, que es prácticamente una fórmula un poquito más sencilla, donde vamos a encontrar la altura, que vendría a ser la famosa distancia, ¿no? Y también bien, chicos, entonces vamos a hacer prácticamente el mismo gráfico, ¿no? Pero le vamos a agregar otra variable. Tenemos acá la velocidad, tenemos la distancia, ¿no? Tenemos el tiempo, obviamente, que se recorre. Y también acá le vamos a aumentar, siempre se aumenta acá en la parte inferior, la aceleración, ¿no? Entonces, bien chicos, acá ya determinamos, por ejemplo, vamos a sacar variables como cuáles. Un ejemplo de esto podría ser, a ver, que partimos con una velocidad inicial de cuánto. Tenemos una velocidad inicial, por ejemplo, de 16 metros por segundo, que esa es la velocidad con la cual nos indica que está saliendo este móvil, pero
a cierta distancia, prácticamente este móvil ya está trabajando con otro tipo de velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aceleró. O sea, acá tenemos velocidad inicial y acá velocidad final, ¿no? Pero para no complicarnos, ¿no? Porque eso es la manera más sencilla como se trabaja, la velocidad final, ¿cuál va a ser? Le vamos a establecer como velocidad final 0. ¿Por qué? Porque nos indica de repente en el ejemplo que paró, ¿no? Él paró en un semáforo, por ejemplo. Entonces vamos a tener que la velocidad final va a ser finalmente 0, ¿no? Y vamos a tener que la distancia recorrida, ¿no? Va a ser de repente 2 kilómetros. ¿No? 2 kilómetros. Vamos a determinar que el tiempo nos está indicando en qué tiempo de repente lo realizó, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a agenciar, obviamente, ¿no? de ciertas fórmulas, que ahorita lo vamos a poner aquí para que ustedes puedan identificar con qué fórmula prácticamente vamos a trabajar. Bien, estas de acá vendrían a ser las famosas fórmulas, ¿no? Que se establecen para poder trabajar ¿con qué? Con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, acá vamos a poder tener en cuenta, este es un ejemplo que yo estoy creando prácticamente, ¿no? Para hacerles recordar cómo es que finalmente se llega prácticamente al movimiento circular uniformemente variado, porque como les digo, es lo mismo, vendrían a ser básicamente las mismas fórmulas, pero lo que cambia en sí es que ya en el movimiento circular se va a generar un famoso ángulo, ¿no? Por ejemplo, este es el círculo, ¿no? Y yo estoy determinando que mi móvil se está desplazando de este punto, ¿no? Imaginemos que el móvil está acá, y ya él se está desplazando con una velocidad angular, ¿no? Porque si se dan cuenta, yo estoy haciendo mi línea recta, como es la velocidad, pero ya me está generando aquí, chiquito nada más, que de repente no se logra apreciar mucho, ¿no? Ya me está generando un ángulo, ¿no? Que lo voy a sombrear de color rojo. Bien, ahora si le hacemos un zoom, vamos a poder darnos cuenta que este es nuestro ángulo que nos está formando, ¿no? Y siempre se trabaja también, justamente si ustedes pueden recordar también el tema de movimiento circular, que ha sido prácticamente el módulo anterior, siempre se trabaja desde el centro del círculo, ¿no? Establecido que la distancia. ¿Por qué? Porque aquí ya va a ser un ángulo la distancia, ya no va a ser de manera lineal o recta como si incluso está el gráfico de arriba, ¿no? De esta manera, lo que nosotros vamos a hacer es plantear esta distancia. El móvil está acá, está ejerciendo esta velocidad con este ángulo, pero tiene que llegar de repente acá, al punto de acá. Entonces, se establece esta distancia que es medida ¿en qué? En radianes, ¿no? Y en radianes se está formando ¿qué? Este ángulo de acá. Y este es el famoso ángulo que nosotros vemos, esta pluma no me permite que lo aprecien muy bien en ángulo. Bien. Este ángulo prácticamente va a ser el recorrido que va a ejercer mi móvil desde acá hasta el punto de acá, ¿no? Entonces, ese es el recorrido prácticamente que va a desarrollar mi móvil para llegar de este punto al punto de acá. Y este ángulo va a ser prácticamente la distancia.
la distancia que se va a generar desde el punto A hasta el punto B, y es lo que usualmente yo voy a hallar, ¿no? Entonces, ¿las mismas variables van a existir? Sí, pero se van a establecer de otra manera, ¿no? Y eso es a lo que vamos a entrar y a lo que vamos a trabajar. Esto de acá, de manera básica y general, lo han visto en el módulo anterior, ¿no? Ahora vamos a ver ya con el ingreso de la nueva variable que es la aceleración. Pero para eso, obviamente, les decía que vamos a recordar, ¿no? Básicamente, ¿con qué? Con el movimiento rectilíneo, que es un poquito más sencillo, ¿no? Y eso nos va a permitir un poquito llegar a más a fondo de lo que vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces teníamos nuestras fórmulas, que esto de acá siempre les recomiendo a todos los chicos cuando trabajamos, desde que empezamos a trabajar movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que todas las formulitas que van ustedes sacando tengan un formulario, ¿no? Es decir, en su cuadernito o tengan una fichita, ¿no? Lo que usualmente yo hacía cuando estaba en el colegio era que hacía una fichita así larga, ¿no? Y ponía, por ejemplo, movimiento rectilíneo, rectilíneo nada más, ¿no? Velocidad igual distancia sobre tiempo, ¿no? Y colocaba V igual velocidad, D igual a distancia, T igual a tiempo, ¿no? Cuando pasaba ya a movimiento rectilíneo uniformemente variado, colocaba estas fórmulas que están establecidas acá, ¿no? Y íbamos a tener justamente que distancia es igual a ¿qué? A velocidad final más velocidad inicial sobre el 2, todo esto por el tiempo, ¿no? Yo obviamente desde la primera parte ya sé que V significa velocidad, que D es igual a tiempo, perdón, que D es igual a distancia y que T es igual a tiempo, entonces ya solamente coloco las fórmulas, nada más, ¿no? Y de esta manera voy aumentando mi formulario. Ya cuando llego a movimiento parabólico, coloco nuevamente otras fórmulas, cuando llego a caída libre, del mismo modo. Cuando llego a movimiento circular, igual asocio las fórmulas unas con otras. ¿En qué va a variar? Como les decía, la velocidad final ya no será solo velocidad final, será velocidad final angular, porque aquí, como les explicaba en el gráfico, ya hablamos de ángulos. Teníamos velocidad inicial como velocidad inicial angular, ¿no? Vamos a tener la aceleración. El tiempo no cambia, obviamente, el tiempo sigue siendo el mismo. La aceleración sí es aceleración angular también, porque todo respecta al ángulo que se va desarrollando o que va desarrollando el móvil, ¿no? Y la distancia cambia, ¿por qué? Cambia por el ángulo, ¿no? Y para el ángulo se establece únicamente una unidad específica, que van a ser los radianes, ¿no? Eso lo han visto ya anteriormente, pero es importante retroalimentarlo, ¿no? Para que puedan asociarlo. Obviamente los radianes, así como nosotros hablamos, por ejemplo, en movimiento rectilíneo hablamos 16 metros por segundo, ¿no? En el movimiento circular hablaremos de 16 radianes por segundo. Esa va a ser la fórmula cómo vamos a asociar, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, en distancia con 2 kilómetros, de repente ahí hablaremos de 2 radianes, ¿no? O 3 radianes, indistintamente a cómo se nos presente en el ejercicio o en el problema, ¿no? Entonces, eso dependerá de cómo esté plasmado, cómo esté establecido la problemática que se nos está presentando, ¿no? Y por lo demás, entonces, de acuerdo a estas fórmulas, el dato o el tip importante para poder desarrollar un ejercicio es, en primera instancia, verificar que nuestras variables se encuentren dentro de nuestra fórmula, ¿no? Para poder trabajarla, para poder desarrollarla. ¿Incluyendo qué? Incluyendo la incógnita que yo voy a, que me están, la incógnita, de manera general, ¿no? Lo que me están consultando. Por ejemplo, acá tengo 4 variables, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo distancia y tengo tiempo. Incluido el tiempo, no lo sé, pero es lo que yo voy a hallar prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verificar, ¿no? En nuestro listado de fórmulas. Es por eso que les decía que sí o sí tienen que hacerse ustedes un formulario, ¿no? Es un consejo más que todo, porque cuando tú desarrollas tu examen, al igual que cuando llevan química, su tabla periódica es importante.
que ustedes la tengan a la mano, porque no se van a aprender todos los elementos químicos, ¿no? Con sus estados de oxidación para poder finalmente desarrollar sus funciones químicas o reacciones. Lo mismo pasa con la física. En este caso, en la física, tú con tus formularios ya vas a tener prácticamente un soporte para que puedas desarrollar tu examen, ¿no? Entonces, aquí lo que vas a hacer es comparar variables, ¿no? En este caso, tengo velocidad inicial. A ver, esta fórmula tiene velocidad inicial. La velocidad inicial se suele utilizar VI o V0. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta, ¿no? En distintas literaturas se encuentra como VI y en distintas literaturas se encuentra como V0. Da igual, es lo mismo prácticamente. Entonces vamos a tener que, tenemos a velocidad inicial, velocidad final, sí, distancia sobre tiempo. Bueno, es una buena alternativa para que yo pueda desarrollar. Tengo también la siguiente, que es velocidad final, igual a velocidad, pero acá tengo aceleración y acá no me indica aceleración. Bueno, como que la puedo utilizar, no la puedo utilizar porque no me están indicando aceleración. Solo me dijeron en el problema que había aceleración, pero no me dieron el dato. Como no me dieron el dato, entonces no voy a trabajar con esa fórmula. Ahora trabajo con la siguiente. También hay aceleración, tampoco puedo trabajar con ella. En la siguiente igual, en la siguiente igual. Genial, solo trabajo con la primera fórmula. Y lo que vamos a hacer prácticamente es reemplazar los valores y los datos dentro de ello. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener la variable que se me está consultando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a reemplazar, ¿no? Nos dice que es distancia igual, ¿no? Tenemos a velocidad final más velocidad inicial, todo eso sobre 2 por el tiempo. Vendría a ser esta fórmula de acá. La distancia, ¿cuánto es? Me dice que es 2 kilómetros, pero si nos damos cuenta, en la velocidad nos están hablando prácticamente de ¿qué? De metros por segundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir. Y al convertir prácticamente 2 kilómetros a metros, estoy hablando de ¿qué? De 2000 metros, ¿no? Esa es tablita de conversiones, también lo pueden tener a la mano, ¿no? Esas tablitas de conversiones, así como las tablas periódicas, también las venden, ¿no? En las librerías. Entonces sería bueno que ustedes se hagan acreedor de ello, o si no, las descarguen de internet, también las encuentran ahí. Es más, dentro de su módulo hay una tablita también de conversiones. Entonces tenemos velocidad final, ¿cuánto nos decía que era? 0, ¿no? Más velocidad inicial, ¿cuánto era? 16. Todo eso sobre 2. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener 2000, de nuevo, igual a ¿qué? 16 más 0, ¿cuánto es? 16. Entre 2, ¿cuánto es? 8 por el tiempo. Bien, tengo el tiempo acá, el 8 que está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir, ¿no? ¿Y cuánto me va a quedar? Esa es una división simple, ¿no? Vamos a sacar mi calculadora porque no vaya a ser que me equivoque. Entonces, las calculadoras también, chicos, están permitidas usualmente, a no ser que vayan a dar examen de admisión. Cuando dan examen de admisión, si no se les permite absolutamente nada, ¿no? Pero cuando tú vas a desarrollar o estás desarrollando un ejercicio, algún examen bastante sencillo, sí es permitido. Entonces tenemos 2000 entre 8, porque este 8 pasa al otro lado a multiplicar y tenemos como resultado 250. Y ese es el resultado de nuestra variable, que en este caso es el tiempo. 250 ¿qué? Segundos. Ojo, siempre es importante tener en cuenta las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos está indicando que es velocidad metros por segundos, ¿no? Entonces, sí o sí, 250 segundos, porque si no es como si yo estuviera hablando de un número normal, es como si dijera 8. ¿8 qué? ¿No? 8 segundos, 8 metros, 8 kilómetros, 8 centímetros, ¿no? Siempre hay que agregarle su variable para saber de qué estamos hablando, porque de no agregarle variable solo estamos hablando de un número al azar,
¿no? Bien, chicos, entonces de esta manera ya asociamos, recordamos prácticamente el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo mismo se da en el movimiento circular uniformemente variado, pero obviamente de manera circular y con ángulos, ¿no? Entonces, ya habiendo recordado esto, espero que haya sido bastante enriquecedor esta retroalimentación. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de la clase. Ya desde la otra semana arrancamos con todo, prácticamente el módulo completo, ¿no? El módulo más claro, ¿no? Y específico de esta unidad. ¿Para qué? Para que ustedes ya puedan desarrollar los ejercicios de manera más práctica, ¿no? Espero que haya sido muy provechoso para ustedes, que hayan podido recordar sus fórmulas, ¿no? Pueden tomarle foto a la fórmula que esté ahí. Es más, las tienen ustedes también, ¿no? Y poder desarrollar mejor la práctica la semana que viene. Bien, chicos, muchas gracias. Les deseo un bonito fin de semana, ¿no? Que puedan compartirlo en familia, que puedan aprovecharlo y nada, ¿no? Que haya sido muy provechoso para ustedes. Muchas gracias por ingresar a la clase y ahora sí les pediría de favor que nos retiremos, ¿no? Porque hay un grupito